muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a toda la teleaudiencia y también a los radioyentes e internautas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este día lunes 4 de febrero. Una vez más, el pastor Joselito Rentería está conmigo para estudiar junto con ustedes la lección de hoy. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, pastor. Pues bien, agradecido con Dios este día por esta nueva oportunidad que nos da y agradecido de compartir con usted y para nuestros hermanos la lección del día de hoy. Amén. Vamos a comenzar la lección del día de hoy, pues yendo de la manera correcta como es debido. Vamos a hacer una oración de rodillas nosotros. Padre nuestro que está en los cielos, agradecemos, Señor, porque en su gracia, en su providencia hoy nos permitió estar con vida y salud. También nos da el privilegio, Señor, de venir a este lugar para estudiar su palabra. Queremos pedirle que este estudio de la lección que nos ha dado grandes lecciones, que hoy no sea la excepción y que nuestros hermanos, tanto como nosotros, podamos escudriñar nuestros corazones a la luz de su palabra, Señor. Gracias, pedimos la ayuda de su Espíritu Santo y el perdón de nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de hoy es un título muy, como dijera, Muy directo. Pero es que no se pueden dar, como decimos, con rodeos. Uh-huh. Acán, dice, es el responsable. Qué triste sería que se dijera de nosotros lo mismo, ¿no? Así es. Que nosotros somos los responsables. ¿Los responsables de qué? Bueno, hermanos, de la maldición que había caído sobre el pueblo. Una vez que supieron cuál era la maldición, ¿qué le dijo Dios al pueblo que hicieran con Acán? ¿Y por qué su destino es una advertencia para nosotros que vivimos tan cerca del final del tiempo de gracia? Esto es lo difícil de la lección de hoy, pastor. Josué 7, 24 y 25 dice de esta manera. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Tremendo. Aquí nos damos cuenta hasta dónde llega la maldición. Hasta dónde puede llegar lo que es el pecado, lo que es la avaricia. La verdad que aquí Acán estaba faltando a 2 mandamientos de la ley de Dios, como es hurtar y codiciar. Y la maldición era muy grande, pues Dios ya lo había advertido, ya lo había dicho antes que eso le pertenecía a él, pero esta síndrome, este pecado de la avaricia nos hace a veces que las cosas se nos olviden, creo, pastor. Y este juicio que se está llevando aquí a cabo me da tristeza porque, pues mire, los hijos, sus hijas, todo lo que le pertenecía, tanto sus ganados, todos fueron llevados allá a ese valle de Acor y ahí fue apedreado y fueron quemados. Qué triste, qué triste. Ojalá que nosotros podamos tomar una lección importante de aquí y que, pues, si hay alguna maldición en nuestra vida personal, como dijo usted ayer, o en la familia o en la iglesia, no esperemos más ni dilatemos más en arreglar esto que pueda acarrearnos este triste fin que tuvo aquí Acán. Interesante, hermanos, la verdad es que no deja de impresionar todo lo que estuvo involucrado en este castigo, sí, que recibió Acán. Uno a veces se pregunta, ¿y por qué las hijas? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué los animales? Hermanos, las hijas y los hijos de Acán se fueron con él por ser cómplices, hermanos.
porque ellos sabían de que ahí estaba eso escondido. Ellos en alguna manera se enteraron de que el esposo y padre había llevado algo que no le correspondía. Aquí nosotros miramos que, pues, tristemente, su decisión y la decisión de ellos de callar aquello, de mantenerlo oculto en la tienda, porque, Joselito, es bien difícil que en una tienda de campaña no se den cuenta los hijos que ahí hay algo que, aunque esté enterrado, es por demás. Pues el síndrome había afectado también la familia. Exactamente, pues aquí dice que se fueron todos ellos. Y algo interesante, dice que los bueyes, los asnos, las ovejas y todo cuanto tenía, todo. Aquí nosotros vemos, hermanos, que cuando agarramos lo que no es de nosotros, después perdemos hasta lo que es de nosotros. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, está esa famosa institución del IRS. El IRS, cuando se entera de que alguien le debe, le quita la casa y todo lo que le debe, es decir, lo que le pertenece al gobierno, y le quita también hasta lo que no es de, hasta lo que es de él, porque resulta que los intereses, hermanos, nosotros vemos aquí que Acán agarró lo que no era suyo y también terminó perdiendo lo que era suyo, porque dice que hasta los bueyes, los asnos y las ovejas, eso él no se lo había quitado a Dios eso, y todo cuanto tenía. Y hermanos, hasta los hijos y las hijas, como cómplices de aquel pecado. Todo aquello, dice, lo llevaron al Valle de Acor. Este Valle de Acor es conocido en otras partes de la Biblia como el Valle de Esperanza. ¿Y por qué lo llevaron allí? Porque, hermanos, lo llevaron allí con la esperanza de que a partir de allí, esa maldición ya eliminada, realmente, pues, pudiera significar para ellos una esperanza de que las cosas iban a ser mejor de allí en adelante. Interesante las palabras de Josué. ¿Cómo le dice? Le dice, ¿por qué nos has turbado? Exacto. El pecado de Acán lo turbó en su hogar, le turbó a la familia y le turbó al pueblo. ¿Por qué nos has turbado, hermanos? El pecado solo para eso sirve, de turbación nada más. El pecado turba tu matrimonio, turba tu vida, turba tu familia, turba la iglesia, hermano. Cuán importante es que nos demos nosotros a la tarea, con el poder de Jesucristo, de erradicar el pecado de nuestra vida. Así es. Y no seamos causa de turbación. Sí. ¿Qué destino, dice, perdón, de qué manera esto viene a ser una advertencia para nosotros hoy que vivimos tan cerca del fin del tiempo de gracia? La verdad que debemos, sabemos que el tiempo de gracia está por terminar. Nosotros no podemos prolongar un pecado así. Pues al mismo tiempo caeríamos como cayó Acán, con toda la familia se perdería. Especialmente cuando somos los sacerdotes del hogar, pastor, cuando somos el esposo, la madre o el padre que llevan las responsabilidades, pues llevamos tras la perdición de nuestros pecados a nuestros hijos también. Bueno, estoy hablando de los niños pequeños. Claro. Es para meditar. Busqué la traducción de esa palabra turbar, pastor, porque vino a mi mente también cuando Acab, allá en el desierto, se encuentra con Elías y le dice, ¿por qué no has turbado al pueblo? O sea, la misma palabra. Y el profeta le dice, no soy yo el que ha turbado al pueblo, sino tú y los profetas de Baal. Esa palabra quiere decir que significa alterar, conmover el estado de curso natural de una cosa o de una misión. Y qué terrible, imagínense. Perdieron ante esa ciudad tan pequeña por esta mala decisión de un hombre que afectó a todo el pueblo. Hubo heridos, hubo muertes, pero por sobre todo la congoja que hubo del pueblo, de los líderes, aún de Josué, en esa turbación que tuvieron. Fue terrible la maldición que acarreó al pueblo. Por eso Josué pregunta, ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora, Jehová. Tremendo. Bueno, el don de profecía creo que nos va a ampliar más este trasfondo, esta circunstancia, hermanos, tan difícil en la cual se vio involucrado Acán y su familia. Leamos Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 301, dice de esta manera. Cuando finalmente venga una crisis,
Y Dios habla en favor de su pueblo a aquellos que han pecado, que han sido una nube de oscuridad y que se han interpuesto directamente en el camino de las providencias de Dios por su pueblo. Pueden llegar a alarmarse ante el extremo al que han ido murmurando y acarreando desánimo sobre la causa, y como Acán aterrorizarse, reconociendo que han pecado, pero sus confesiones son demasiado tardías y no son del tipo correcto para beneficiarlos. Aunque pueden desagraviar la causa de Dios, los tales no hacen sus confesiones como resultado de una convicción del verdadero estado y en un sentido de cuanto han degradado a Dios, su curso y su conducta. Los tales no hacen confesiones como resultado de una convicción de su verdadero estado y un sentido de cuánto han desagradado a Dios y el curso de su conducta. ¿Cómo ve esta cita, pastor? La verdad que aquí es un llamado al pueblo de Dios que de alguna manera ha sido un obstáculo en la obra de Dios, ha sido un obstáculo en el pueblo de Dios, con el chisme, el crítica, de esa manera también, pues, solo que menciona aquí el espíritu de profecía, la murmuración, murmurando, acarreando desánimo a la causa. De esa manera han turbado los planes de Dios que Dios quiere llevar a cabo a través de un pueblo que trabaja. Hay algo importante aquí, y es que menciona el hecho de las confesiones demasiado tardías. Exacto. De cara al fin del tiempo de gracia, no nos podemos dar el lujo, hermanos, de dejar para último momento el confesar nuestros pecados al Señor. Hoy es el momento. Así es. No podemos nosotros jugar con esto tan delicado como lo es la salvación, confesando los pecados para el final. Hermanos, no esperemos a que nos llegue una enfermedad terminal, un cáncer. No esperemos que nos llegue, hermanos, ningún tipo de azote ni de desgracia, para entonces allí buscar de Dios y pedir perdón, confesar el pecado. No, hermanos, hoy es el tiempo. Acán nos enseña que venir al final, cuando ya te descubren, a decir sí, yo lo hice. Hermano, eso realmente no es una confesión que produzca un dolor por haber pecado, sino que más bien un remordimiento de que te descubrieron. Aquí nosotros miramos que el don profético dice que hay muchas personas que sí se aterrorizan, dice, pero sus confesiones son muy tardías, no son del tipo correcto para que les pueda beneficiar, aunque pueden desagraviar a la causa de Dios. Hermanos, hoy es el tiempo de que nosotros confesemos el pecado ante el Señor. Hoy, la gracia, miren, la gracia, valga la redundancia, por la gracia del Señor, no se ha cerrado esas puertas de la gracia. Por lo tanto, aprovechemos ahora en confesar y no como Acán lo dejemos para muy tarde. Y hay algo importante, pastor, aquí también que yo estaba meditando. No solamente era el honor del pueblo ante las naciones en que estaban, en la situación en que estaban hoy ya, pues habían sido como quienes como avergonzados, habían sido como humillados en este asunto de que cuando subieron a Haití, y no solamente eso, sino que era el honor del Señor en todas las naciones. Cómo miraban al pueblo de Israel, el Dios de Israel es esto, y que abrió el Mar Rojo, y la fama del pueblo había subido por el honor del Señor, y aquí el honor del Señor estaba en juego aquí. Por eso es importante que nosotros, si estamos siendo obstáculos para que se deshonre el nombre del Señor, a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, pues tomemos una lección de esto que estamos leyendo aquí. ¿Quiere que lea la otra cita? Sí, claro, adelante. Dice la Review Herald, 20 de marzo de 1888, dice de esta manera: hay muchos que actualmente designarían el pecado de Acán como de poca importancia y lo eximirían de culpa, pero es porque no tienen conciencia del carácter del pecado y de sus consecuencias, ni sentido de la santidad de Dios y sus requerimientos. A menudo se oye decir que Dios no tiene en consideración si concedemos o no diligentemente atención a su palabra, si obedecemos o no todos los mandamientos de su santa ley, pero el registro de su trato con Acán debiera ser una advertencia para nosotros. De ninguna manera eximirá
a los culpables. Tremendo. Aquí, hermanos, somos advertidos de que con el pecado no podemos jugar. Creo que deberíamos nosotros considerar lo que podamos estar ocultando en nuestro corazón, lo que podamos nosotros estar albergando, hermanos, en la mente. Y todo aquello que no es del Señor, que pertenece al enemigo, sabemos nosotros que es un pecado. Y eso prontamente hay que confesarlo, pero al mismo tiempo apartarnos. Porque de lo contrario, aquí dice de que Dios no nos va a eximir. Es decir, el Señor nos va a tener por culpables. ¿Por qué? Porque nos ha dado suficiente tiempo de gracia para que consideremos el cómo vivimos delante de Él. Acá, hermanos, nos enseña esta experiencia, esta historia de este hombre, nos enseña de que no hay que mirar sin importancia estas cosas que tienen que ver con el pecado. Dios nos ayude, hermanos, para que pues hoy hagamos un examen de nuestra vida y hoy nos arrepintamos y le pidamos al Señor que nos dé victoria sobre eso que estamos tal vez teniendo o haciendo o pensando o hablando, que sabemos que es pecaminoso. Así es. Bueno, y no se deben de minimizar, pastor, porque claro, va de por medio aquí la vida eterna y los nuestros puede ser también aquí. Exactamente. Es importante. Pregunta la lección: ¿cómo y por qué debe ser recordado el destino de Acán? Josué 7:26. ¿Y qué debería indicarnos esto? Claro, dice de esta manera, Josué 7:26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llamó el Valle de Acor hasta el día de hoy. Bien, pues aquí la escritura ha dejado claro que se levantó un montón de piedras, puedo decir un monumento de un mal recordatorio, de algo triste, de una tragedia que pasó ahí, y eso, y la escritura deja bien en claro que hasta el día de hoy, pues eso debe ser, recalca, ¿verdad? La escritura, que eso debe ser para nosotros una lección, pastor, pues apliquémosla nosotros, apliquemos nosotros esos. Ese montón de piedras es como un monumento que será el fin de todos aquellos que toman, que roban, que codician y que toman aquello que no les pertenece. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, cómo Dios odia el pecado. Tanto que cuando se elimina, entonces dice, se vuelve del ardor de su ira. Así es. A veces nosotros nos deleitamos en el pecado, acariciamos el pecado. A veces lo acariciamos con la mirada, a veces lo acariciamos con el pensamiento, con lo que oímos, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Por ahí vamos muchas veces, hermanos, haciendo del pecado algo, pues, como que es parte de la vida, sin tomar en cuenta cuánto Dios odia eso. Miren qué interesante. Cuando se eliminó el pecado, se volvió, dice Jehová, del ardor de su ira. Aquel monumento de piedra que se levantó allí sobre el cuerpo de Acán, hermanos, viene a ser un testimonio para nosotros hoy de cuán odioso le es a Dios el pecado. Interesante, Joselito, que si usted ve el versículo que está allí, el 25, volvamos otra vez, dice que todos los israelitas participaron apedreando a Acán y su familia, y los quemaron después de apedrearlos. Así es. Yo me pongo a pensar, cuando venía el israelita y agarraba la piedra y la tiraba sobre su compañero, sobre su compañero de viaje, sobre su hermano, ¿qué pensaron? Sin duda, cada piedra lanzada venía a la mente. La verdad, esto es odioso para Dios. Exacto. Y esta piedra que estoy lanzando podría ser lanzada para mí también. Si yo no tomo en serio. Hermanos, por eso yo dije a la semana pasada que yo miraba en la lección de la semana pasada cuánto Dios odia el pecado, cómo Dios mira el pecado. Y hoy veo en esta otra semana que se sigue viendo, hermanos, este asunto del pecado, como la lección, 2 semanas completas dedicadas a evaluar
El pecado, hermanos, cómo trae de consecuencias nefastas en la vida. Y dice, lo quemaron. Lo quemaron junto con todo lo que tenía que ser quemado, hermanos. Recuerden que allí el Señor había dado órdenes, que eso tenía que ser destruido completamente, tenía que darse fuego a todo aquello. Y ahí entró en eso, tristemente. Mire qué cosas. Una ramera con su familia se salva. Y otro, un israelita con su familia se pierde. Qué ironía, ¿no? No, la verdad, hermanos, Dios nos ayude y nos pongamos serios con esto de la santidad, porque es muy lamentable. Y esto me recuerda la cita que dice que los de afuera van a venir a tomar lugares de los de adentro. Exactamente. La última nota, pastor, dice de esta manera: ¿habéis considerado por qué todos los que estuvieron unidos con Acán también fueron objeto del castigo de Dios? Hablábamos de eso, ¿no? Sí. De los niños y de los animales y todo lo que es pertenencias. Y lo dice, fue porque no habían sido preparados y educados de acuerdo con las instrucciones dadas a ellos en la gran norma de la ley de Dios. Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal manera que se sentía libre de desobedecer la palabra del Señor. Los principios inculcados en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos de tal manera que también se corrompieron. La mente actúa y a su vez influye sobre otra mente, y el castigo que incluyó a los que estaban relacionados con Acán revela que todos estaban implicados en la transgresión. Aquí está la explicación que queríamos ver hace un momento, ¿no? ¿Por qué los hijos? Pues aquí vemos que la naturaleza carnal engendra naturaleza carnal en cuanto al pecado también aquí, pastor. Así es. Bien, mis hermanos, termino diciéndole a usted, querida esposa, querido esposo, querido hijo, si usted es responsable de algo, mire, póngase a cuentas con el Señor. Quiero decirle a usted, si es pastor, si es anciano de iglesia, si es diácono, si es director de cualquier ministerio, usted, que es un miembro del pueblo de Dios, quiero decirle, si usted es responsable de algo que está ocultando, de algo que está acariciando, de algo que usted tiene o hace, y sabe usted que eso es desagradable delante de Dios, le hago un llamado ahora. Arrepiéntase, humíllese ante el Señor, confiese su pecado y no sea más el responsable como Acán lo fue. Yo adopto el compromiso junto con usted también de hacerlo, porque veo cuán grave es el pecado. Dios nos ayude y oremos. ¿Qué le parece? Así es, pastor. Vamos a rodearnos nosotros aquí a pedir al Señor que nos permita encontrar en Él este perdón. Amén. Padre Celestial, hoy nosotros vemos que individualmente somos responsables y a nivel de familia acarreamos a muchos de ellos también cuando no cumplimos nuestro papel como padres, como esposa o esposo. De manera, Padre, que hoy, reconociendo cuán grave es esto del pecado y las consecuencias, nosotros estamos aquí para pedirte primero perdón por todo aquello que en nuestra vida esté allí perturbando al pueblo, perturbando a nuestra familia y perturbándonos a nosotros mismos y desagradando, deshonrando tu nombre. Así, Señor, ahora confesamos. Y cada uno individualmente sin duda lo hará en lo que sabe que está fallando. Pero Padre, invocamos que sea puesto sobre nosotros tu manto de justicia. Amén, y nos perdone, Señor. Por favor. Y así podamos no más cargar con este oprobio. Pedimos por favor que nos ayudes y que esta lección quede tan memorable en nuestra mente, de manera que siempre que seamos tentados a pecar, nos recordemos de esto y digamos como José, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Así que, Padre, en tus manos nos ponemos, pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes para no seguir pecando. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.